Ya está. Wendy Ojeda y Alba Cruz va a estar silenciando y bueno, cerrando las cámaras de las personas participantes que no de los ponentes. Entonces, si quieren ayudar en esta tarea, ir desactivando las cámaras y el audio, y que al final ellos van a intentar dar la entrada a las personas que quieran participar y aportar algo, pues se lo agradecemos muchísimo, porque así ya identificamos las personas que van a estar en esta ponencia o webinar. Bueno, una vez presentada, les quiero dar la bienvenida a este webinar del proyecto Conéctate y Participa, que es promovido por la Unidad de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria y organizado por la Fundación Canaria Lidia García. En él vamos a tratar de conocer cómo está afectando este fenómeno de la despoblación en nuestra isla a través de un tema central que es la educación y asomándonos a la realidad de las escuelas rurales y unitarias. No creemos que vayamos a llegar a una conclusión única ni consensuada y tampoco lo pretendemos. Simplemente lo que queremos es tratar de poner sobre la mesa varios puntos que podrían ser clave para seguir profundizando y, por supuesto, para que se nos siga consultando y hablar de este tema, ¿no? a los ciudadanos. No se oye. Se te dejó oír, Tatiana. Vale, se me presionó, perdón. Ya está. El maestro y escritor Daniel Martín Castellano refiere en su artículo CEIP Los Altos, la escuela más grande por dentro que por fuera, que los procesos de gentrificación que suceden en las grandes ciudades, la reflexión sobre nuestro modelo de vida y la búsqueda de espacios más placenteros y tranquilos están provocando que de nuevo miremos a las escuelas rurales. Hoy le daremos la atención que se han ganado a pulso y que se merecen. Y por ello contaremos con la presencia de Antonio Cabrera, Julia Alvarado y Goretti Méndez. Aprovechamos para animar a los participantes que estén ahora conectados, que vayan dejando en el chat las aportaciones y las preguntas que quieran hacer, que mis compañeras Alba Cruz y Wendy Ojeda las van a trasladar y entrarán al final en directo para hacernoslas llegar. Intentarán entrar, que se les abra las cámaras a los participantes también, ¿vale? Pero antes que nada, y antes de empezar, quiero ceder la palabra a Jorge Pérez Artiles, director general de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, y Guasimara Martín Suárez, directora de la Fundación Canaria Lidia García. Buenas tardes, Jorge. Hola, buenas tardes. ¿Me oyen? Sí. Vale. Bueno, brevemente, porque en realidad el protagonismo es de todas las personas que están aquí, de las ponentes y ponentes y por supuesto, de la Fundación Lidia García. En realidad, esta es una iniciativa de la Fundación Lidia García a través de la convocatoria que tenemos para promover la participación ciudadana, esa convocatoria concurrente y competitiva, y se ganaron efectivamente la subvención, porque la Fundación Lidia García es un ejemplo en el curso de todos estos 5 años y medio de esta nueva política pública insular de participación ciudadana. Como ustedes saben, no existía anteriormente esta política pública, por lo menos en el ámbito insular, y de esta manera que estamos proyectándola. Las 5 ediciones de fomento de participación a través de las asociaciones, de los colectivos, ha habido un aumento progresivo, lento, de la calidad de los proyectos. La Fundación Lidia García es un ejemplo de cómo han asumido el papel importante que tiene la sociedad civil organizada para canalizar la participación ciudadana, para promover y facilitar y fortalecer el empoderamiento de la ciudadanía
en la conformación de las agendas colectivas, de las decisiones públicas. Coño, yo me estoy oyendo y parece que estoy soltando el catecismo. En realidad es que después, viéndolo en la trayectoria de los 5 años y medio, lo que sí, vamos, sigo creyendo que tenemos que exigir a los decisores políticos, tenemos que exigir a las instituciones de gobierno, tenemos que exigir a nuestra sociedad civil, nuestra sociedad civil organizada, para que contribuyan a empoderarnos como colectivo. Y bueno, esto es un proyecto, una iniciativa que efectivamente asume el espacio digital como herramienta para fortalecer la participación ciudadana. Han asumido y lo hemos aprendido durante el curso de esta pandemia, que no podemos dejar de lado el espacio digital, asumiendo que hay una brecha digital importante, una brecha digital no solamente en el medio rural, que está ahí, no solamente en nuestras montañas, también en el medio urbano. O sea, hay personas a las que tienen un móvil, pero efectivamente no saben utilizarlo como herramienta de participación, ¿no? Bueno, simplemente decir que efectivamente han elegido un tema que nos toca y que me toca por mi trabajo de muchos años en el campo del desarrollo rural, en el campo en el área, promover desarrollo en áreas alejadas del medio urbano. Y bueno, a mí la verdad que me alegró enormemente que utilizaran un mecanismo de participación que son los foros como es este, para avanzar y construir una agenda colectiva, en este caso el de promover la educación en nuestras zonas de montañas, en nuestras zonas apartadas, y exigirnos y exigir a las instituciones que promuevan las escuelas rurales y que el número no es solo lo que cuenta. O sea, las matrículas no es solo un indicador para decidir si se financia o no los centros educativos en nuestras zonas en este caso, nuestras zonas de medianía alta y cumbre. Nada, yo me cierras el micro, Tati, y adelante. Gracias. Gracias, Jorge. Guasimara, bienvenida. Guasimara Martín, directora de la Fundación. El micro. El micro. Perdonen, entonces lo abría yo porque creía que ustedes estaban liderando todo. Digo, pues ya me lo abrirán. Discúlpenme. Bueno, pues es un placer el poder estar inaugurando esta nueva metodología a través de los webinars. Para nosotros, para todo el equipo de la Fundación, es una de las primeras experiencias. Previamente hemos hecho tertulias y se van a sorprender por videoconferencia con personas mayores que participan con nosotros en distintos proyectos, pero como análisis, reflexión, debate a nivel insular de este tema tan candente como es la educación en el ámbito rural y cómo a lo mejor la despoblación puede afectar incluso más a estos territorios y a este área, pues para nosotros es algo que bueno, es un buen inicio porque creemos como estaba comentando Jorge, en que se abran espacios de debate y de reflexión, y más en este tema tan importante como es la educación, ¿no? Muchas gracias a todos los ponentes por estar con nosotros y gracias también a la unidad de participación del Cabildo de Gran Canaria por confiar en la Fundación Lidia García para seguir haciendo crecer este tipo de temáticas y de reflexiones. El proyecto de Conéctate y Participa
es nuevo, se inició este año 2020 y se constituye como un nuevo granito dentro de lo que constituye una montaña, un nuevo granito de tierra, porque creemos que este tipo de debate no es el primero, es decir, que lo que es la reflexión, las puestas en común entre profesores, padres, comunidades, pues es algo que tiene una trayectoria muy extensa y que, bueno, nosotros lo que simplemente queremos hacer es abrir una ventana más de comunicación entre todos estos sectores a través de una nueva plataforma digital de participación que se llama Conéctate y Participa, y de la que van a poder gozar a través de la página web de la Fundación Lidia García. No me enrollo más porque me encantaría hablar de muchísimos aspectos de lo que es la oportunidad que nos brinda el medio rural para educar a nuestros hijos, a nuestras hijas, y a establecer ese tipo de proyectos comunitarios e intergeneracionales, que es el mejor ámbito donde se puede desarrollar este tipo de educación y de aprendizaje en cooperación. No me meto más en temas, porque creo que hay pues muchas personas que quieren participar y grandes ponentes, y después pues también felicitar al equipo de trabajo, a las trabajadoras sociales, a Wendy, que es geógrafa, Tatiana y Alba, pues de estar ahí detrás haciendo que esto sea posible. Gracias. Gracias, Guasimara. Bueno, pues ahora sí ha llegado la hora de presentar a las personas que van a abrir este debate, porque recordemos que hay más personas que están detrás viéndonos y que van a participar y también van a aportar. Antonio Cabrera Cruz, escritor y fue director y maestro en la Escuelas Unitarias y Rurales y coordinador del periódico digital cultura.com, digitalcanariascultura.com, secretario general de la FETE-UGT de Gran Canaria. Buenos días, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, Antonio. Y Julia Alvarado Falcón, alumna y docente de Escuelas Unitarias, maestra itinerante de escuelas rurales, especialidad en pedagogía terapéutica, y también fue coordinadora del colectivo de escuelas rurales de Santa Brígida y San Mateo. Y por último, directora de la Residencia Escolar de Arinaga. Buenas tardes. Buenas tardes, Gina. Hola, Tatiana. Y también tenemos con nosotros a Goretti Méndez Pedrosa, que es la presidenta del AMPA del CEIP Artenara y madre de un niño de 5 años. Hola, Goretti, buenas tardes. Goretti. Bueno, ella está ahí. Bueno. Empezamos con la ponencia de Antonio. Antonio, trabajar en un colegio de entorno rural te ha hecho mejor maestro y mejor persona. ¿Podrías explicarnos esta afirmación a través de tu experiencia? Bueno, yo empecé a trabajar en una escuela unitaria en el año 1982. En Fuerteventura, donde por no había ni electricidad en el colegio, y donde los medios que había eran de esa época o incluso más atrasados. Es decir, en el colegio no contábamos ni con teléfono, ni con electricidad, pero sí contábamos con unos alumnos muy interesados en aprender, con una familia comprometida con la educación de sus hijos. Y para mí fue como decir, es la razón por la que yo estudié magisterio, porque desde entonces pues sentía que era el lugar donde uno podía ser persona, maestro, educador y aprender al mismo tiempo de toda esa comunidad. Después he tenido un recorrido profesional bastante amplio, he estado en distintos sitios siempre relacionados con la enseñanza. He estado incluso en el extranjero, estuve durante 6 años destinado en el programa de educación de escuelas españolas en el exterior, y volví otra vez a Canarias y acabé mi trabajo como maestro en otra escuela rural. Entonces, yo he contemplado como hasta hace bien poco
la administración educativa apostaba por una política contraria a la que se está hablando ahora. Es decir, se apostaba por cerrar escuelas rurales y por concentrar a los alumnos en centros grandes. Ahora, afortunadamente, parece que el tiempo nos da la razón a aquellos que apostamos siempre porque la escuela rural, la escuela integrada en el ambiente donde tanto las familias como los vecinos como los niños forman una unidad. Entonces, todo ese recorrido me ha llevado a mí al convencimiento de que yo he mejorado como maestro, he mejorado incluso como persona, cada vez que he estado más en contacto con las escuelas rurales. Yo tampoco quiero monopolizar y contar mis batallitas. Creo que hay otras personas que también tienen mucho que decir sobre la experiencia y a lo largo del debate podemos ponerlas en común. Bueno, Antonio, yo creo que podemos continuar contigo, porque el otro día hablando tú y yo dabas muchos puntos importantes sobre qué deben encontrarse las familias para que decidan hacer vida en una zona rural o por lo menos ir a vivir allí, ahí a las zonas rurales. A ver, uno no sabe si es primero la gallina o fue primero el huevo. Es decir, el abandono de las zonas rurales iba aparejado al cierre de muchas escuelas rurales. La población se desplazaba mayormente por motivos laborales y de comodidad, de confort ciudadano a las zonas de la costa, tanto al sur como a la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, en la isla de Gran Canaria. Y cuando atraídos por el turismo, por las zafras de tomate o atraídos simplemente por las oportunidades de empleo, las familias dejaban el modo de vida tradicional y los núcleos del interior se iban despoblando, las escuelas se iban cerrando. Es decir, las administraciones que tenían un costo, el tener muchas escuelas pequeñas dispersas por toda la geografía insular, multiplicaba los costos de mantenimiento de pequeñas escuelas, los costos económicos, porque los costos sociales del cierre de esas escuelas nunca se contabilizaron. Me agrada ver cómo los políticos empiezan a contemplar desde otro punto de vista las escuelas rurales. Me gustaría que estuviese aquí algún miembro del gobierno de Canarias, que es de quien es la competencia en educación, y ver qué punto de vista tiene sobre las escuelas rurales y la influencia que tienen en el despoblamiento de los núcleos del interior de la isla. Es evidente que si una familia tiene hijos, uno de los motivos fundamentales para irse o quedarse en un lugar es contar con una oferta educativa apropiada y que compense esa lejanía, compense o mejor incluso la oferta que tienen los núcleos grandes, que tienen las ciudades y que tienen los colegios grandes. Entonces yo apuesto personalmente, siempre aposté porque una escuela integrada en el núcleo urbano ofrecía una calidad de educación comparable o incluso mejor que otras escuelas grandes. Entonces, el otro día comentaba precisamente eso, que uno de los motivos para mantener los núcleos poblacionales en el interior era tener una oferta educativa de calidad. El otro día también decía, las personas tenemos que encontrar el equilibrio entre la idea y lo posible y asumir un compromiso. Sí, es evidente, es decir, yo creo que a todos nos gusta el tener el máximo confort posible y eso incluye una vivienda en condiciones, una oferta sanitaria, educativa, de transporte adecuada y eso a veces no es fácil conseguirlo todo en el mismo sitio. Y sobre todo las cuestiones laborales marcan fundamentalmente las decisiones para
vivir en un sitio o en otro. Es decir, si uno contempla las posibilidades laborales que se tienen en cualquier municipio del interior de Gran Canaria, son mucho más limitadas que las ofertas laborales que hay en Las Palmas de Gran Canaria o en los núcleos de la costa. Y tú, a lo largo de tu experiencia como docente, has podido ver cómo las familias hacen verdaderos sacrificios para llevar a sus hijos a las escuelas que realmente quieren llevar, ¿verdad? Sí, a ver, yo he sido hasta hace año y medio el director del SEIP Los Altos de La Milagrosa. Entonces, aparte de las personas residentes en el núcleo urbano, en la zona de influencia educativa del SEIP Los Altos, nos hemos encontrado con que en los últimos cursos había un número mayor, cada vez mayor de familias que deseaban llevar a sus hijos a la escuela rural de La Milagrosa. Es un caso muy particular porque La Milagrosa pertenece al municipio de Las Palmas, aunque está en la medianía, en la linde con Santa Brígida y Teror, pero es todavía parte del municipio de Las Palmas de Gran Canaria y es todavía de los pocos núcleos con un cierto carácter rural. Y había familias que estaban dispuestas a llevar por las mañanas a sus hijos al colegio y recogerlos después del horario de comedor, a pesar de residir en las zonas de Las Palmas, en Arucas, o incluso algún caso que vivía cerca de Marzagán. Porque decía, algunos padres decían, si nosotros somos capaces de llevar a los niños a los colegios privados, costeando el transporte, haciendo un esfuerzo económico importante para ir a un colegio, que no voy a citar nombres, que también está en la zona de San Lorenzo, en el antiguo municipio de San Lorenzo, pues con un poquito de esfuerzo vamos a un colegio público que nos ofrece unas condiciones para que la educación de nuestros hijos sean lo más parecido a lo que nosotros deseamos. Entonces, mi experiencia en los últimos años, y creo que sigue después de que yo me he jubilado, el SEIP Los Altos sigue captando alumnado más allá de su zona de influencia. Y bueno, son unas características probablemente muy peculiares de ese centro, porque cuanto más alejado se está de los núcleos de población, más difícil es el llevar los niños, pues si digo a San Mateo o incluso más hacia el interior. Pero yo creo que la oferta de calidad de una escuela pública en los centros rurales, en este mundo competitivo, puede competir, y lo digo entre comillas, dignamente con las ofertas educativas de centros privados. De esa manera a lo mejor podría ser un motor, ¿no? Sí, evidentemente, y después, si una familia tiene a sus hijos en un centro rural con unas características determinadas, puede ser un motivo para que esa familia decida vivir, establecerse en ese sitio. Entonces, a ver, como también comentaba el otro día, estamos en un sistema político-social que permite que las personas elijan libremente dónde quieren vivir y dónde quieren trabajar. No hay un planeamiento centralizado como en otros modelos económicos que designan a la población dónde tienen obligatoriamente que vivir. Entonces yo creo que las escuelas rurales, una opción para su mantenimiento, para su sostén, es que oferten una enseñanza de calidad en unas condiciones ambientales apropiadas, mucho más apropiadas que los macrocentros de las zonas urbanas. Y Antonio, ese repunte del que nos hablaste, ¿a qué crees que se puede deber? A ver, hay un caso concreto que coincidió con el cierre de una escuela alternativa que había en Gáldar y que no contaba con los permisos preceptivos para seguir funcionando. Y cuando esa escuela tuvo que cerrar, muchos padres empezaron a investigar, entre comillas, los centros rurales cercanos a Arucas, Las Palmas. Entonces eso fue un movimiento de esa comunidad concreta que hizo que algunos alumnos viniesen a nuestro centro. Y después
muchas veces son personas, familias que proceden de La Milagrosa, que aunque ahora viven en otro sitio, deciden que sus hijos vuelvan al lugar donde ellos crecieron y se educaron. Esa es la apuesta, que claro, yo no tengo datos estadísticos que puedan ser fiables, porque solo contemplo los datos de un centro concreto que conozco personalmente. Claro. Pero creo que Bueno. también se ha dado La Calzada, también parte de ese alumnado también decidió acudir a la escuela rural de La Calzada, que comparte elementos geográficos y de condiciones con el Save Los Altos. Pues vamos a ver si entre las personas participantes pues conocen otros datos similares de repunte, no sé. Vamos a ver qué nos aportan después. Muchas gracias, Antonio. Gracias a ti y a ustedes. Gracias por invitarme. Por la aportación. Bueno, pues ahora vamos con Julia Alvarado Falcón. Julia, ¿qué tal? ¿Me oyes, Julia? Sí, te oigo perfectamente, sí. Vale. Julia, la educación rural es el pilar fundamental de la educación de Canarias. Es una afirmación que confirmabas tú y la compartías con compañeros tuyos, ¿no? ¿Nos podrías empezar por ahí a contar un poco a partir de tu experiencia? Sí, esta frase te la digo porque pertenece a un compañero mío que se llama José Valencia, que era el maestro de la escuela de San José de Las Vegas en Santa Brígida, y siempre desde que llegué al colectivo de Santa Brígida pues le oí escuchar esta frase. Y bueno, él, yo creo que cuando dice esta frase, él se refiere a que Canarias, los centros de Canarias que tenemos ahora y que actualmente conocemos, tanto los urbanos como los de zonas rurales, pues no son los que hubieron en un principio, donde la mayoría de los alumnos se concentraban en un aula o en dos y estaban niños de diferentes niveles. O sea, sabes que luego posteriormente los centros completos que tenemos ahora, pues en cada aula hay un nivel y cada nivel tiene un profesor que es su tutor y aparte los que le imparten las especialidades actualmente. Entonces, las escuelas unitarias, como sabes, son aulas donde los alumnos estudian con niveles mezcla. En la mayoría existen, sobre todo la gente de primer ciclo, están alumnos de infantil, primero y segundo, luego estaría otra clase con los niveles intermedios, y luego en las unitarias donde hay los núcleos rurales que tienen un aula sola, pues hay niños de todos los niveles. O sea, yo soy alumna de escuelas rurales, soy como un producto elaborado directamente de la escuela rural. Estudié toda mi etapa de la educación primaria en la escuela unitaria del Espartero de Teror, que ahí fue donde yo nací, y estuve hasta que posteriormente mis padres, como bien dijo antes Antonio, hubo un momento en que las zonas rurales no tenían servicio, era difícil buscar un puesto de trabajo y luego la agricultura yo creo que no se ha potenciado como se tuvo que potenciar en su momento, y entonces mis padres pueden ser un reflejo de lo que antes hablaba Antonio. Vivíamos en el campo, pero ellos querían que sus hijos estudiasen lo que ellos no pudiesen y necesitaban un puesto de trabajo y nos trasladamos a la ciudad. Pero yo hasta quinto de educación primaria estuve en esa escuela y bueno, mi maestra para mí fue una cosa muy importante y creo que lo que hoy soy se lo debo a ella. Saben que los maestros de los pequeñitos pueblos eran el alma del pueblo porque eran los que en alguna ocasión ponían la inyección a los vecinos, le arreglaban un papel o un documento que hacía falta arreglar en las administraciones del municipio o de la ciudad. Y ella mi maestra fue la que le dijo a mi madre cómo tenía, dónde podía matricular a la niña, cómo podía trasladarla para que yo cursase las etapas posteriores. Entonces, para mí la escuela rural tiene un significado pues muy importante porque, claro, fue mi primera escuela y luego, posteriormente, pues de los 36 años que he trabajado, porque recientemente me he jubilado, 23 he sido docente de escuelas rurales, pasando por diferentes tipos de escuelas rurales, sí. Y Julia, el entorno rural de ahora no es el mismo que de antes, ¿no? No, yo creo que ahora mismo la escuela rural ha pasado porque hay una bajada de ratio, pero claro, es que las zonas rurales se han despoblado.
desde que yo nací en el Espartero de Teror hace bastantes años ya, hasta ahora el pueblito se ha quedado casi vacío. Entonces es lo que decía, o sea, corroboro lo que dijo Antonio. Estas zonas se fueron quedando apartadas, sin servicio, y la gente se trasladó a los núcleos donde había otro tipo de servicios. O sea, ahora tenemos una zona rural totalmente distinta a la que hubo en aquel momento. También hay que pensar que la natalidad ha bajado y, bueno, unos sitios donde habían, a lo mejor habían 10 familias, pero cada una tenía 4 hijos, hoy quedan pocas familias y con mucha menos natalidad, claro. Claro. Y el otro día también decías tú que la clave sería la fijación de la población de los pueblos rurales. ¿Qué se te ocurre a ti para tratar el tema de la fijación? ¿Cómo se podría conseguir? Si se considera que hay que trabajar por ahí. Hombre, ya te digo, yo defiendo la escuela rural y creo que estamos en un momento donde, desgraciadamente, por la pandemia que estamos viviendo, yo estoy viendo como un repunte de la gente de las ciudades a regresar o instalarse en los entornos rurales. Y con esto del teletrabajo, pues veo tanto en Canarias como en la península, veo que se van, cada vez hay más gente que decide irse a vivir a un pequeño pueblo y vivir en ese entorno. Pero claro, sí es verdad que hay que fijar esta población en estos entornos. Y para que esta población se fije, pues se necesitan unas condiciones. Y yo creo que las administraciones locales, los ayuntamientos, tendrían que crear algunos organismos de asesoramiento y ayuda a este tipo de familias que se quieran establecer en estos entornos. ¿Tú también consideras que las escuelas rurales o las escuelas unitarias son clave para que esto ocurra, verdad? ¿Por dónde crees que hay que reforzar? ¿Hay que dotar de más de recursos? ¿O tú consideras que a lo largo de tu carrera has tenido suficiente apoyo de la administración? ¿Por dónde podemos ir? ¿El docente? Bueno, yo a lo largo de mi etapa laboral como docente, que ya te digo, 36 años, 23 dedicados trabajando en las escuelas unitarias, yo tengo que reconocer que cuando yo he trabajado, yo he tenido apoyo de la administración. O sea, yo no puedo decir que no he encontrado ese apoyo, tanto en la dirección territorial, en los ayuntamientos de la zona, como también a través de la inspección educativa. O sea, yo he visto que ha habido un apoyo. Yo estuve trabajando 4 o 5 años en el SER de Ingenio Agüime, en el municipio de Agüime. Luego estuve 17 años coordinando las escuelas unitarias de Santa Brígida y San Mateo. Y yo vi un buen clima de trabajo, me encantó la labor que desarrollamos y yo vi apoyo, no vi nada en contra por parte de la administración. O sea, cuando yo empecé en Santa Brígida, habían 17 escuelas unitarias diseminadas entre Santa Brígida y San Mateo, algunas en Tafira también, y luego durante mi trabajo ahí se fueron cerrando algunas unitarias. Pero no vi presión de la administración, sino era el despoblamiento de la zona. O sea, a veces se quedaban pues 4 niños en un entorno, en una escuela, o se quedaban 5 niños. Entonces, yo, porque hayan pocos niños, no quiero decir que se cierre, porque no debemos escatimar recursos en educación. Pero claro, aparte de que para que la escuela rural funcione, tiene que haber primero población. Si no hay población, no vamos a tener escuela rural. Y luego también el profesorado que va destinado a una escuela rural tiene que ser un profesor diferente, tiene que tener un perfil adecuado. Yo en mi etapa de coordinadora viví muchos años compañeros que llegaban y nada más que ya llevaban 2 días y ya estaban asustados. Ay, es que aquí hay niveles mezclados, es que niños de diferentes edades, es que, ¿sabe? Entonces, claro, yo creo que el maestro que va a una escuela rural tiene que tener un perfil distinto y tiene que ser consciente de que la enseñanza es diferente. Y si el maestro está a gusto o la maestra, la escuela funciona, ¿no? Hombre, yo viví tanto el trato como llevaba la coordinación, pues tanto llevaba la parte con el profesorado como con la familia. Y te digo, los padres y las comunidades de los colegios rurales, los padres se implican muchísimo. O sea, la experiencia para mí fue gratificante. Los padres ayudan a
a como si hay que limpiar la escuela, como si hay que pintarla. Ellos se vuelcan con el maestro y se puede hacer un trabajo estupendo. Pero eso, el padre tiene que ver que la enseñanza que ahí se da, pues es eso, es una enseñanza de calidad igual a la que se imparte en un centro completo, de forma distinta, con una metodología distinta, pero la calidad es la misma. O sea, tiene que haber una empatía entre la comunidad educativa de padres con el profesorado. O sea, el padre tiene que ver un profesorado que está estimulado, que está satisfecho en el entorno, que le gusta lo que hace y que confía en lo que hace, porque, a ver, yo como docente y como madre, yo como alumna en el Espartero de Teror, mi maestra caminaba todos los días como 7 kilómetros para llegar a mi escuela, porque tenía que dejar el coche en Arvejales, porque no había ni carretera en el entorno rural donde yo nací, y tenía que dejar el coche en Arvejales para ir caminando al Faro de Teror y luego por la tarde regresar a Arvejales para irse a su casa que vivía en Las Palmas. Pero yo siempre vi a mi maestra alegre, contenta, llegaba, antes de entrar a la escuela saludaba a la gente que estaba en la tienda del pueblo, ¿sabes? Era el alma de aquel pueblo y tenía ese ánimo. Entonces, claro, entonces toda esta empatía tiene que darse, o sea, las dos partes son importantes. Qué bonito, era el alma del pueblo. Sí, el alma del pueblo, sí. Todos podemos ser el alma de algún pueblo, ¿no? Pero hombre, yo creo que el ánimo y el entusiasmo que se pone en cualquier tipo de trabajo en la vida es importante, y más cuando estamos formando unos niños donde los maestros tenemos que ser conscientes que nosotros somos los responsables del futuro de esos niños, ¿sabes? Una buena labor seguramente va a dar unos buenos resultados. Y claro, y una labor que no sea tan así, pues podría perjudicar bastante. Yo he sido consciente de eso y creo que a lo largo de mi vida me siento satisfecha, la verdad, de poder haberme ganado la vida haciendo lo que a mí me gustaba, de verdad. Qué suerte, una suerte. Pues muchas gracias, Julia. Pues nada, gracias a ustedes por darme la posibilidad de contar aquí mi pequeña experiencia. Venga, un abrazo. Vale. Bueno, vamos ahora con Goretti. Goretti, la presidenta del AMPA del CEIP Artenara y madre de un niño de 5 años. Hola, Goretti. ¿Me escucha? Sé que estaba conectada. Un momentito, ahora. Hola. Ahora sí, ¿bien? ¿Se escucha? Hola. Bien. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Goretti? Bueno, no sé si me escuchaste, pero te presenté como presidenta del AMPA del CEIP de Artenara y madre de un niño de 5 años. De 5 añitos, sí. Goretti, ¿nos puedes explicar tu experiencia? Es que no puedo decirte otra pregunta porque es que ahí me quedo. Empieza por donde quieras. Vale, pues así, bueno, cuento un poquito que llegamos al municipio más alto de la isla y el más despoblado hace como unos 2 añitos, o sea que Liber lleva 2 cursos aquí en el cole unitario de Artenara. Y bueno, nosotros veníamos de la península, en el norte. Goretti, perdona, Goretti, ¿podrías centrar un poquito más la cámara? Perdón, es que estoy con el móvil que está cargando porque venía del trabajo con el móvil. Hombre, si puede ser, no pasa nada, pero que se te vea un poquito más la cara. Vale, ¿así mejor? Sí. Perfecta, un poquito más así. Y nada, nos mudamos aquí, pues eso, hace 2 añitos, veníamos de la península, de una ciudad en Asturias, en Gijón, una ciudad más o menos como, así un estilo de una ciudad como Las Palmas. Y bueno, el peque no había ido ni a guardería, ni a coles, ni nada. Entonces, bueno, decidimos un poco venir a la isla, vinimos a Artenara, nos enamoramos del entorno, él empezó el cole por primera vez, entonces fue como algo así muy especial, porque eran los niños que ya se conocían del verano, que ya habían entablado relación con ellos, y era pues como sus amiguitos, que iba a empezar en el cole con sus amiguitos del pueblo. Entonces era como un poco ya el que nos restaba un poco el miedo de ir al cole el primer día, un cole tan grande con tantos niños. Aquí era como, bueno, vas a jugar con tus amiguitos y a aprender cositas. Sí, y eso principalmente, pues eso que nos parece todo muy familiar, muy, muy personal, tanto los padres como con los profes que vienen, como con los niños, es todo como una familia.
Y después, bueno, pues que estamos encantados con los recursos que nos brindan. Tenemos nuestro transporte, nos lo recogen en la puerta de casa, el taxi, se lo llevan, nos lo traen. El comedor, pues todo subvencionado por el ayuntamiento, un comedor, pues una cocina casera, como de casa. Él incluso llega a veces diciendo, es que no me gusta esto, y la cocinera me hace, pues como si fuese su mamá, pues espera que te hago otra cosita, que tal. O sea, todo muy, muy, muy entrañable. Y en principio, bueno, pues un poquito eso, el empezar el cole, de decir, bueno, que el Iber vaya a un cole pequeñito, que no sea algo muy... Y después, pues también un poco el contacto con la naturaleza, salen, hacen excursiones, que es un ambiente mucho más saludable, más... Sí, la comida casera, como he dicho, todo como mucho más saludable. Y así, bueno, llegamos como un poquito, bueno, así de fuera del pueblo, pues a ver cómo nos integrábamos un poquito, a ver lo que... Y bueno, laboralmente pues un poco complicado el empezar, decir a ver por dónde empiezo, pero bueno, después yo una de las cosas que agradezco ahora que he vuelto al trabajo después de años sin... Y aquí como que me era bastante más fácil, porque el peque, pues pensando por ejemplo en una gran ciudad, pues no puedes llevar a tu niño al trabajo, aquí pues estamos en la plaza del pueblo mientras yo trabajo, él está correteando por ahí con sus amiguitos, o sea que es todo mucho más, para mí, mucho más fácil como madre. Más fácil como madre, qué importante Sí, lo que acabas de decir. sí. Lo de conciliar Entonces, eso, pues poder conciliar la crianza con la educación, el cole, el trabajo, te lo llevan, te lo traen, todo es mucho más. Si yo estoy en el trabajo, llamo a la chica del taxi y le digo, ¿me lo puedes dejar aquí? No pasa nada. Ahí ¿sabes? Como claro, muchísimas facilidades, sí. claro. Sí, y después, pues así pensando también pues un poquito en la calidad o los recursos que tienen, están súper avanzados, súper modernizados, digamos, que tienen sus ordenadores portátiles, sus tablets, sus pizarras, no sé qué, que tienen como otro cole y disponen de todo tipo hacen sus excursiones, van aquí, van allá, que tienen muchos recursos. ¿Te fue fácil? ¿Consideras, hola, consideras que te fue fácil entonces hacer el cambio, la mudanza, cambiar de vidas? ¿Te facilitó el entorno, el tema del trabajo? Muchísimo, para mí muchísimo. Y el peque encantado, súper, muy bien, se adaptó desde el principio, era un poquito el miedo porque él no había ido nunca a guardería ni nada. Entonces era un poquito el miedo de bueno, a ver, la separación un poco del núcleo familiar, así a ver cómo se lo... Y muy bien, se adaptó perfectamente. Vale. ¿Qué crees que se podría hacer o qué crees que una familia necesita para decidir, oye, pues cambio de vida, cambio de pueblo, me voy a un entorno rural, pero necesito sentir esto, no sé, ¿qué necesitarían sentir, qué necesitarían encontrar para quedarse? A ver, yo creo que mejor por un poco de asesoramiento cuando llegas, pues que te expliquen un poco cómo funciona un poco el entorno, todo lo que puedes encontrar, lo que no, las posibilidades que hay, que te pongan un poco en contacto directo, ¿no? Digamos, con lo que ofrece el lugar. Y bueno, ya hablando de educación, pues también un poquito que te expliquen, que dar a conocer un poco el sistema, ¿no? El sistema que lleva el cole, como... Así que introduzcan a la familia ya directamente pues, en el entorno, Algún servicio que te asesore, sí, que te apoye, claro. que sepa lo que viene. Y de los recursos que ofrece el pueblo, de los... Sí. Pues estupendo, Goretti, gracias por tu aportación. Muchísimas gracias. Yo creo que ya hemos terminado, pero sí es verdad que ahora por último, si hay algo que entre los tres quieran puntualizar o que se les haya quedado en el tintero o que el otro ha dicho que le gustaría, no sé si ahora es el momento, si quieren aportar algo más o preguntarse entre ustedes, antes de pasar a los participantes que están escuchando. Sí. A ver, Tatiana, sí,
Quiero un poquito hablar porque lo que ha dicho Goretti pues más o menos coincide con lo que yo digo, que sí, actualmente las escuelas rurales tienen todos los medios y recursos a su alcance que tiene un centro completo, claro. Y también pues lo que ha dicho ella, yo lo he experimentado y coincido totalmente, que es una enseñanza en un medio más familiar y más cercano. Siempre pues en un núcleo más reducido pues las relaciones se hacen más intensas, por supuesto, tanto dentro del aula, que hay menor número de alumnos, y tanto en las relaciones entre los padres y el profesorado. Claro, todo ahí la relación podríamos decir que tiene más calidad porque está más reducido, tiene más posibilidad de relacionarse. Y luego lo de los medios me pareció importantísimo porque es verdad, yo también durante mi etapa pues tuve al alcance todo este tipo de medios y bueno, lo que sí me gustaría es que yo creo que lo que se debe potenciar es que el gobierno de Canarias, a través de las administraciones y las que están sobre todo más cerca, hay que potenciar de que se vuelva a fijar población en las zonas rurales. Y en este momento, pues lo que dije antes, hay que aprovechar esta oportunidad que desgraciadamente ha sido por un virus, pero sacarlo de las cosas malas también dice que se desprenden algunas buenas, y aprovechar ahora pues el entusiasmo que la gente ha cogido por vivir en una zona rural. Pero claro, necesitan ayuda y asesoramiento para que las familias vuelvan a estos entornos. Estupendo, Pues nada, sí. muchas gracias. Vale. Muchas gracias a los tres. Y bueno, ahora damos paso ya a las compañeras Alba Cruz y Wendy Ojeda, que nos van a trasladar algunas aportaciones que han estado viendo en contacto con los participantes. Alba, te estoy viendo. Hola. Hola, buenas tardes. Pues los participantes han ido haciendo algunas aportaciones, yo las voy a ir trasladando a los ponentes. Lo que sí me gustaría que cuando hagan las aportaciones nos indiquen el nombre para poder identificarlos, ¿vale? La primera que hizo una aportación fue Cristina Ramos Martín, que preguntó ¿qué tipo de formaciones pueden hacer diferentes a las escuelas rurales con respecto a las escuelas de las ciudades? El que quiera contestar puede. Quien quiera. Antonio, por ejemplo, Antonio. ¿qué crees? Sí, a ver, yo creo que hay una tendencia a las especializaciones de los maestros. Últimamente hay pues una tendencia enorme a especializar a los maestros pues de educación infantil, idiomas, educación física, música. Yo no sé si sería el momento, me refiero a formación del profesorado, de hacer una especialidad en escuelas rurales. Yo creo que los maestros, yo soy de la escuela donde los maestros éramos multifuncionales, es decir, teníamos la posibilidad de ejercer distintas especialidades que hoy día están compartimentadas. Yo creo que ser maestro de una escuela rural es algo que debe despertarse la vocación, es decir, debe ser una cuestión donde en los centros hay una comunidad educativa que funciona perfectamente, donde, como bien sabe Julia, no solo los alumnos mayores enseñan a los alumnos más pequeños, sino hay una enseñanza cooperativa. También dentro de los profesionales hay una colaboración mucho mayor que en los centros grandes. Creo que debe tenderse a que haya que los profesionales de la educación prueben en distintos medios y que pasen un tiempo, que haya un reciclaje continuo y que haya un maestro especialista en una especialidad cualquiera que practique, que ejerza su profesión en un centro urbano y que a su vez, pasado un tiempo, pasado unos cuantos cursos, pruebe la experiencia en las escuelas rurales y que sea una decisión personal decir yo me quiero quedar en este centro rural. Y también había, al hilo de lo que se estaba comentando, creo que la escuela rural, lo que distingue fundamentalmente de las escuelas urbanas es que hay una integración en el medio. Hay una antigua, no sé si leyenda urbana, que contaban una vez que llega un misionero a una aldea africana y les ofrece a
a los indígenas, la posibilidad de que haya un maestro, un misionero que enseñe a los niños y que cree una escuela donde haya un especialista que vaya a enseñar a los niños de esa aldea. Y el jefe de la tribu dice, no, no, ni hablar, ni hablar. La enseñanza de los niños es algo muy importante para dejárselo a una sola persona. La enseñanza, la educación más que la enseñanza, debe ser una tarea común, una tarea comunal. Y en eso es donde radica el éxito de las escuelas rurales, que hay una comunidad educativa integrada en unos sitios de mejor manera y en otros de otra manera no tan perfecta, donde hay una integración mucho mayor, una colaboración. Decía Julia que los padres de una escuela unitaria, de una escuela rural, están mucho más dispuestos a dedicar tiempo a pintar, a hacer tareas fuera de horas para mantener una escuela rural en funcionamiento. Y así están comprometidos también los maestros, que es lo que caracteriza a las comunidades educativas de las escuelas rurales. Creo que, en mi opinión, eso es lo que la hace diferente. Muy bien, Antonio. Pues por aquí Victoria comparte que, como han comentado, el éxodo rural se produce cuando comienza la industrialización y la centralización, así como la devaluación del sector primario. Y entre otros enfoques que considera, dice que podría ser una solución reducir el ratio de otros centros educativos actualmente masificados para de alguna forma incentivar el movimiento hacia otros centros. Entre otras preguntas que nos hacen, ¿creen que actualmente hay más familias que están volviendo a escolarizar a sus hijos e hijas en escuelas rurales? Bueno, desde mi punto de vista, lo que dije antes, ahora hay familias que quieren volver a vivir en el entorno rural. Y entonces, claro, una familia que quiera vivir en un entorno rural, pues seguramente está buscando esa tranquilidad y va buscando los servicios que hay ahí, y entonces pues quiere poner a su hijo en una escuela rural, por supuesto. Los que quieran fijarse en esa zona, yo creo que sí, que buscan el entorno rural y lo buscan con todos los servicios que existen, y por supuesto la escuela sería un punto fundamental para que esa familia se fije en ese entorno. Por aquí Laura nos comparte otra pregunta. ¿Cómo incentivarían a la población en general de la importancia de las escuelas rurales? A ver, ¿me puedes repetir la pregunta, si no te importa? ¿Cómo incentivaría? Yo creo que, a ver, las comunidades educativas que están en estos entornos rurales, como dice también Antonio, y que él lo habrá comprobado porque Antonio era el director de una unitaria, yo he sido directora de una pequeña y como coordinadora de un colectivo bastante grande de unitarias. Esas comunidades que están ahí son conscientes, yo creo que son conscientes de la importancia de la escuela y valoran esa escuela. Cuando se van un poco, se va minimizando el interés por esa escuela rural, es porque desaparece la población. ¿Cómo podríamos, lo que la pregunta tuya, que cómo se puede mejorar la importancia? Pues dando a conocer la escuela rural. Tenemos que publicitar más la escuela rural, los medios que tiene, los recursos que tiene y sobre todo la metodología de enseñanza. O sea, hay que hacer propaganda de este tipo de enseñanza, que las familias conozcan este tipo de enseñanza, porque los que viven en el entorno rural ya conocen la escuela rural, saben que en el aula hay alumnos mezclados de diferentes niveles, saben cómo se trabaja. Cuando llega una persona de fuera, como decía antes Goretti, y viniendo de una ciudad como Gijón, parece que dijo ella, pues claro, ella a lo mejor no tenía conocimiento de cómo era esta escuela, pues entonces tiene que haber alguien que le informe de cómo se trabaja en esa escuela, que es lo que ella echaba de menos.
Por aquí Victoria comparte que en 3 semanas se traslada con su pareja a comenzar un proyecto de vida en Tejeda y que entre las preocupaciones que le gustaría formar una familia y que la preocupación que tiene es la calidad de la educación en un centro rural y con un ratio menor que, por ejemplo, en San Mateo, que es donde acabarán cursando bachillerato. ¿Realmente existe esa diferencia de calidad en la calidad educativa? Antonio. Sí, es que me estoy quedando sin batería. Estoy luchando primero sin luz y ahora sin batería. A ver si antes de que se me cuelgue el ordenador, la calidad es indudable o es comparable a cualquier otro sitio. Siempre queda la duda porque estoy leyendo la pregunta y dice que el problema no es solo de la calidad educativa de la enseñanza primaria, sino la calidad de la enseñanza en el centro de bachillerato correspondiente, que es otro tema que no está resuelto porque estamos hablando de las escuelas rurales, que incluye la enseñanza del nivel infantil y de la educación primaria. Después, al llegar a secundaria, en determinadas zonas la alternativa es trasladarse a un instituto que está en otro núcleo urbano, más centralizado. Yo creo que, bueno, está bien pensar a medio plazo, pero lo deseable es que la calidad de la enseñanza de los niveles de secundaria sean después comparables a los niveles de partida de la enseñanza primaria. Esa es una de las dudas que le surgen a los padres. ¿A qué centro de secundaria acudirán mis hijos cuando termine la enseñanza primaria? Yo creo que es complicado responder a una pregunta porque ya van a ser otras circunstancias distintas en los institutos. Pero si hablamos, por ejemplo, del rendimiento escolar, los alumnos procedentes de mi antiguo centro, del CEIP Los Altos, eran siempre los mejores cuando llegaban a la enseñanza secundaria. Es decir, el rendimiento de los alumnos, estamos hablando a grosso modo de los alumnos que procedían de un centro rural, destacaban al llegar al instituto. Es decir, cuando teníamos las reuniones de coordinación con el IES Los Tarajales, siempre nos alababan a los alumnos que procedían de nuestro centro, porque la formación de base de los niveles de enseñanza primaria eran tan buenos como los mejores de los que estaban en el instituto. Es un caso concreto. Es decir, cuando la formación básica de base en los niveles de infantil y de primaria son buenos, al llegar a la secundaria esos niños destacan y además tienen unos hábitos de estudio que le permiten aprender en mejores condiciones que a lo mejor otros alumnos de otros centros más masificados. Entonces, yo me gustaría tranquilizar a la persona que hace la cuestión, la pregunta, es decir, si los niños tienen una buena base educativa procedente de una escuela rural, van a progresar en los niveles educativos, tanto en secundaria como después en los niveles de enseñanza universitaria o superiores. Vale. Laura nos traslada varias preguntas. Entre una es que si creen que la Consejería de Educación o la Administración Pública debería de hacer más propaganda sobre las escuelas rurales y también que qué clase de perfil cree que tiene que tener un docente para trabajar en una escuela rural. A ver, Julia. Sí, la pregunta que me haces es que si cree que la Consejería, porque vamos a ponerme la gafas de cerca, perdona, porque... Que si cree que la Consejería debería de hacer más propaganda. Vale, bueno, yo creo que normalmente, a ver, la publicidad o la propaganda de la escuela rural de un sitio determinado se la da el maestro y los padres que tienen a los hijos ahí, ¿sabes? La consejería todos los años se sacan unos carteles, los maestros los ponen en las tiendas del barrio. Yo creo que normalmente la gente ya conoce dónde están las escuelas rurales que nos quedan en Canarias, pero la mayor publicidad se la va a dar, por eso yo antes dije, es muy importante el perfil del docente que vaya a una escuela rural. Cuando hay un maestro que está en una escuela rural y que el grupito de padres que ya forman la comunidad educativa están de acuerdo, trabajan junto con él
hay una empatía y el maestro es valorado. Cuando el maestro es valorado en ese sitio, ya con eso basta, o sea, ya no hace falta más propaganda, porque cuando una familia llega a un entorno rural y quiere poner al niño en esa escuelita, porque es la que está cerca de su casa y es donde le viene bien, normalmente esa familia a veces pues no se dirige ni al colegio, sino le pregunta al vecino del pueblo, ¿qué tal? He venido, voy a poner el niño, y entonces ya nada más hablar, le van a decir, tranquilo, el maestro es excelente. Sí, porque no quiero decir que haya, que haya maestros, a lo mejor no quiero enturbiar la labor de nadie, sino que los docentes tenemos que ser conscientes de que cuando estamos en un sitio, nuestra función tiene que ser valorada. Y por eso te digo, el perfil del docente es el que le da la propaganda a la escuela rural. Y las escuelas rurales son importantísimas, y a mí, aunque repita lo mismo, me encantan. Soy alumna de una escuela rural y los valores, la enseñanza que mi maestra me transmitió y los valores que aprendí de ella son importantísimos, y creo que no los había aprendido en otro sitio, en ningún centro completo. Pero te digo, el docente es el reflejo, es el cartel, y en algunos casos ha sido el que ha cerrado incluso una escuela rural, también tenemos que reconocerlo, sí. Victoria nos comparte, ¿existe un trabajo colaborativo entre diferentes centros rurales que puedan potenciar esas fortalezas y esos proyectos trabajados por separado? Creo que Julia es la persona indicada, que ella ha sido coordinadora de varios colectivos de escuelas rurales. ¿Me puedes repetir la pregunta? ¿Existe un trabajo colaborativo entre centros rurales que puedan potenciar esa fortaleza y esos proyectos trabajados por separado? No, vamos a ver, los colectivos anteriormente las unitarias trabajaban solas, cada maestro en un entorno determinado, y no había coordinación. O sea, cuando yo fui alumna de las escuelas unitarias, cada maestro trabajaba en su sitio, pero no existían los colectivos de escuelas rurales. Luego se creó la educación compensatoria, y posteriormente a la educación compensatoria vinieron los SER, que son colectivos de escuelas rurales donde había la figura de un coordinador, y entonces los maestros de las diferentes escuelas unitarias formábamos como si una estructura parecida a la del claustro de un centro completo, ¿no? Y entonces en ese colectivo de escuelas rurales teníamos cada colectivo un proyecto educativo y se trabajaba de forma coordinada con todos los centros de las escuelas rurales. De hecho, las diferentes excursiones, los encuentros de escuelas rurales, las actividades complementarias se hacían conjuntas, y la programación de los diferentes docentes la hacíamos también en conjunto, sí. Julia, has hablado del perfil del docente en las escuelas unitarias. Laura nos comparte que qué clase de perfil crees que tiene que tener un docente para trabajar en una escuela rural. Bueno, como comentaba antes Antonio, los maestros hemos ido, los maestros primero hacíamos la carrera de los anteriores a mí, anterior al plan 71, hacían maestros de educación primaria, luego profesorado de educación general básica, entonces ya empezaron las especialidades, y ahora sale de la escuela de magisterio, de la escuela de formación del profesorado con una especialidad. Está educación primaria, no hay ninguna especialidad que diga maestro de escuela rural, como dice Antonio, pero cuando yo me refiero al perfil, me refiero a la formación que tiene que tener. Pero cuando tú llegas a una unitaria y llegas el maestro que llega a un centro completo y el que llega a una unitaria, pues tienen la misma formación, han salido de la misma escuela de formación del profesorado y tienen la especialidad. Si tiene la especialidad de idioma, pues la tiene igual para el centro completo de San Mateo que para el de una unitaria. Pero aparte ahora de esa formación, el maestro que llega a una unitaria tiene que ser un maestro capaz de aprender. Lo que dijo Antonio, él dijo antes que el haber estado en una unitaria le había hecho mejor profesional y mejor docente. Claro, tiene que tratar con una diversidad de grupos dentro del aula, con una diversidad de edades que le hace esforzarse más e impartir una enseñanza diferente. Entonces,
en los que hemos trabajado en las escuelas unitarias, yo muchas veces cuando he estado en la escuela unitaria, ahora a lo largo del tiempo, que ya me voy haciendo mayor también, he dicho que todos los maestros tendrían que pasar quizás primero por la unitaria, porque una vez que llegas a una unitaria y eres capaz de trabajar con diferentes niveles y eres capaz de programar tareas para diferentes niveles de enseñanza y diferentes dificultades, porque dentro de una unitaria te encuentras a lo mejor 5 niveles, niños de primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, pero dentro de cada nivel hay también unos niños que aprenden de forma diferente, que tienen unas dificultades diferentes. Entonces, el maestro que llega a una unitaria tiene que tener eso. Tendrá una formación como todos los demás, tiene que ir ahí movido porque le gusta estar en un entorno rural, porque cree en ese tipo de entorno, y él está capacitado, tiene que ser capaz de saber que tiene que aprender muchas cosas, luego las puede poner en práctica, pero tiene que tener ese entusiasmo y esa actitud, ¿sabes? A la formación se le tiene que añadir que tenga una actitud positiva hacia aprendizaje de él mismo como profesional. Muchas gracias, Julia. Pues en el chat no hay más ninguna aportación. Si alguno de los participantes quiere dejar una aportación o una pregunta, todavía estamos a tiempo. Espera. Sí, Carlos Martín. ¿Creen que el nuevo paradigma que dejará el COVID-19 beneficiará a las escuelas rurales? ¿Creen que el nuevo paradigma que dejará el COVID-19 beneficiará a las escuelas rurales en lo referente a las competencias digitales y conectividad? De vista creo que sí, estoy convencida totalmente, sí. A ver, hoy día, incluso antes del COVID, las escuelas rurales contaban con conectividad y con competencias digitales y con todo tipo de recursos comparables o en algún caso incluso superiores a las de un centro completo. Entonces, está claro que vamos a enfrentarnos no solo en las escuelas, sino en la vida diaria y en los modos de reunirnos y de comunicarnos después del COVID. Lo estamos viendo todos, incluso este foro, este seminario online es una muestra de que estamos cambiando los modos de discutir y los modos de trabajar. Entonces, las escuelas rurales pueden beneficiarse, entre comillas, sacar una lectura positiva de estas nuevas situaciones. Yo quería escuchar a Goretti, qué es lo que se cuece entre las familias con las que tratas día a día con respecto a este tema. Se siente, no sé, cuéntame. La relación de las familias con... Claro, con el tema COVID, con el tema digital, si se sienten de alguna manera afortunados por... Muchísimo, claro que sí, muchísimo. Todos los días es como, uy, menos mal que estamos aquí, que todo esto nos ha pillado aquí un poco... Sí, nos sentimos como más seguros, mucho más tranquilos, más relajados, porque claro, es una época de mucho miedo, y aquí es como todo mucho más tranquilo, más relajado, no nos provoca ese miedo, esa inseguridad tan... Sí, son los mismos niños, es como una burbuja, ellos son los que se relacionan fuera del cole y dentro del cole siguen siendo los mismos, el mismo entorno, las mismas familias que estamos conectadas, pues somos nosotros. Entonces, como todo más reducido, estamos como más tranquilos, claro, sí. Pues no sé si Alba tiene alguna aportación más que quiera trasladar. Pues en el chat no hay ninguna aportación más, todavía están a tiempo de hacer alguna. Bueno, sí, mira, cada vez que digo que no hay ninguna, viene una nueva. Vale, vamos a ella. Guasimara dice, ¿creen que es interesante conectar el SEIP más urbano con las escuelas rurales a través de las semanas de enseñanza en la escuela rural, trasladándolos por las mañanas y volviendo al mediodía? Antonio, ¿no? Sí, a ver, nosotros hacíamos encuentros con distintos centros
donde tantos nosotros nos trasladábamos desde la escuela rural, nos trasladábamos a un centro de Tamaraceite, como a su vez invitábamos a centros de Tamaraceite o del Toscón, de otros centros, a que pasaran con nosotros un día. Es decir, eso era una de nuestras actividades anuales que se sigue haciendo tradicionalmente, donde nosotros tanto nos gustaba desplazar a nuestros alumnos para que viesen otros centros con otras características, como invitábamos a otros centros, o si no al centro completo, sí a lo mejor a un nivel educativo, que además iba unido a intercambios de correspondencia o situaciones donde coincidía que algún profesor que había estado con nosotros y que al curso siguiente se había ido a un centro, recuerdo un caso en Los Giles, donde hubo unos intercambios bastante interesantes, porque tanto a nuestros alumnos, que siempre tenían el miedo, ese miedo escénico a ir a un colegio grande, donde nosotros teníamos en torno entre 40 y 50 alumnos, dependiendo del curso, dependiendo del año, ir a un colegio donde había 500 niños. Entonces, eso era una experiencia que a priori era atemorizadora. Y también, a su vez, los alumnos que estaban en quinto curso en Los Giles se asombraban de ir a un colegio pequeñito. Entonces, ese tipo de intercambios se siguen haciendo, porque es fundamental el que se abra la mente, de que los alumnos aprendan viendo otros modelos y otros compañeros. Creo que es una actividad, además era muy fructífera. Sí, Pues, continuando con lo que dice Antonio, sí, en los dos colectivos que yo he trabajado, he vivido dos experiencias de estas, tanto en Santa Brígida, San Mateo, como todos los grandes centros de interés como Carnaval, Día de los Finados, se hacían conjuntamente en el pueblo, donde participaban los centros completos también. O sea que esto en Santa Brígida se hacía este tipo de actividades compartidas. Y luego, cuando trabajé en Ingenio, había también una experiencia ya cuando yo llegué establecida, que la vi bien, que por ejemplo cuando se trabajaba el Día de Canarias, la Semana de Canarias, entonces los niños de la pequeña escuelita de Corralillo donde yo trabajaba, durante esa semana viajábamos todos los días en un transporte escolar y le hacíamos la jornada completa en el centro del Rocaguairo en Agüime. Entonces yo, como maestra, me trasladaba con los niños, y al llegar al Rocaguairo, pues cada niño de mi unitaria se integraba en el centro del nivel que le correspondía, y pasábamos ahí toda la semana del Día de Canarias. Y bueno, las dos experiencias yo las vi bastante interesantes, pero la integración del alumnado no vi ningún problema, o sea que los chiquillos se integraban perfectamente. También es verdad que al llegar los niños ahí, en ese momento, pues algunos se encontraban con sus hermanos o sus primos que ya habían terminado la etapa de primaria, era cuando estaba la segunda etapa, y se encontraban ahí a estos niños, pero que eran experiencias interesantes y no había así problemas de integración. Alba. Pues ahora sí que no hay ninguna más pregunta ni aportación, Tati. Bueno, pues yo creo que hemos tenido muchísimas, hemos hablado de muchas cosas, muchos puntos. Esto esperemos que sea un punto de partida para seguir profundizando, que no se quede aquí. Y bueno, sacaremos algún artículo sobre este webinar, algunas conclusiones que publicaremos en las redes. Si quieren enviar algo, pues también lo pueden enviar y lo incluimos. Y hacer algo más conjunto de impresiones o conclusiones o aportaciones de las que puedan sacar interesantes y lanzarlas al resto de la gente que quiera recibirlas. Nos despedimos aquí, lo dejamos aquí. Muchísimas gracias por estar. Ha sido 1 hora y media más la preparación, que es bastante tiempo que han dedicado a este webinar, tanto los ponentes como los participantes, y no tengo ninguna
muchas gracias porque nos lo han puesto muy fácil. Este ha sido nuestro primer webinar y esperemos que no sea el último. Bueno. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Hasta Hasta luego. Hasta luego. Adiós. Gracias. Hasta luego. Adiós. Gracias. Adiós. Pues bueno. No, hasta luego.